Bienvenidos, señoras y señores. El día de hoy estamos aquí para revisar otra técnica de integración, que es utilizar las famosísimas, las mentadas fracciones parciales. Vamos a ponerle ahí, vamos a escribirle las fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? ¿Para qué se usan las fracciones parciales? Mira, las fracciones parciales se utilizan para reescribir una fracción digamos compleja, una fracción, bueno, tal vez la palabra compleja genera dudas, ¿no? Por los números complejos, pero más bien una fracción complicada o muy elaborada la puedes reescribir como la suma de varias fracciones más sencillas, más simples. Esos son, o ese es el tema de las fracciones parciales. Y en estas fracciones parciales tenemos hasta 4 o 5 casos distintos, ¿no? Vamos a revisarlos rápidamente, estos casos. Vamos a ver el caso A. Las fracciones parciales en el caso, ponle inciso A mayúsculas, mayúscula, factores. En una fracción vamos a llamar los factores que están presentes en el denominador. Factores lineales distintos o diferentes, como te guste escribirlo. Factores lineales distintos. ¿De qué se trata esto? Si tú en el numerador tienes una función, en este caso estamos hablando de x, y esta función en el denominador tienes multiplicaciones de factores lineales, por ejemplo x más una constante, que multiplica a x más otra constante, y así. Voy a tratar de arreglar esta fracción. Digamos, bueno, voy a borrar aquí. Ahora sí. Permíteme. Y así una serie de multiplicaciones de n factores, todos con característica de linealidad, ¿no? Factores lineales distintos. A sub n. Ahí está. Es una multiplicación, repito, en el denominador tiene n multiplicaciones. Y esto va a ser igual a la suma de n fracciones más sencillas, ¿no? Una constante, llamémosle así, una constante entre x más 1, x más la constante a1, más otra constante, o podemos llamarle así, fíjate cómo le voy a llamar, a1 más otra constante a2 entre x más a minúscula 2 más, y así una serie o una suma de n fracciones simples, ¿no? Cada una con un denominador que es el factor lineal de esta fracción más elaborada, ¿no? Ya veremos algún ejemplo de cada caso de integrales y cómo resolverlas utilizando el método de las fracciones parciales. Más a sub n entre x más a sub n, ¿sí? Ese es el caso 1. Vamos al caso número 2.
son los famosos factores lineales repetidos. Factores, repito, factores lineales repetidos, válgame la redundancia. Aquí en el denominador vas a tener x más una constante elevado a una potencia entera, digamos a una potencia donde n pertenecería a los números naturales, ¿no? Y aquí tienes una función de x. Después veremos algunas características en ese tipo de fracciones parciales, como por ejemplo que el grado del polinomio del numerador tiene que ser igual o superior al grado del polinomio del denominador. Ojo con eso. ¿Esto cómo se van a anotar en fracciones parciales? Obviamente, tendríamos la suma de varias fracciones más simples. A1 entre x más a1 más a2 entre x más a1 al cuadrado. Y así, la potencia o el exponente del factor lineal del denominador de cada fracción parcial va a ir aumentando hasta llegar a n. Más, digamos, a sub n entre x más a sub n, minúscula en este caso, a la n potencia. Eso sería un segundo caso, factores lineales repetidos. En fracciones parciales también tenemos, por ejemplo, un tercer caso, que son los factores cuadráticos. Factores cuadráticos, digamos, diferentes o distintos. Repito que estos factores los estamos tomando en cuenta en el denominador de la fracción, es decir, x cuadrada más b sub 1 por x más a sub 1 que multiplica a x cuadrada. Si te das cuenta, estamos multiplicando puros polinomios de segundo grado. X cuadrada más b sub 1 por x más a sub 1 más x por x cuadrada más b sub 2 por x más c sub 2 que multiplica a un montón, a n, digamos, factores cuadráticos distintos. X cuadrada más b sub n que multiplica a x más c sub n. Y arriba tendríamos una función de x, y esto es igual al desglose de varias fracciones parciales. Ojo aquí porque a sub 1 tendría que estar multiplicado por x, digámoslo así, más b sub 1, estoy hablando mayúsculas, entre x cuadrada más b minúscula sub 1 por x más c sub 1 más, y así, n fracciones parciales de acuerdo a n factores cuadráticos distintos que tenemos. A sub 2 que multiplica a x más b sub 2 entre x cuadrada más b sub 2 por x más c sub 2. Puede ir o no paréntesis aquí en el denominador, ya no es necesario porque estamos separando en sumas de fracciones, más, recuerda que estos apuntes van en tu cuaderno para que los tengas ahí en consideración, más punto, vamos a borrar de este lado,
más punto 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 a sub n por x más b sub n mayúsculas, ojo, entre x al cuadrado más b minúscula sub n por x más c minúscula sub n. Eso sería el caso 3, los factores cuadráticos distintos. Así se desglosa la fracción en varias fracciones con denominadores que son polinomios de segundo grado. Hay un tercer caso, perdón, este es el tercer caso. Hay un cuarto caso, el caso número D, o inciso D, como lo quieras llamar. Los famosísimos factores cuadráticos repetidos. Ahorita voy a anotar todos los casos, evidentemente, y después vamos a comenzar a resolver ejercicios de cómo podemos obtener las fracciones parciales y resolver, por supuesto, las integrales. Así que, ¡ánimo! Muy bien. Aquí, ¿cómo estaríamos? Tendríamos una fracción, por supuesto. Esta fracción tendría un denominador, x cuadrada. Perdón, ahí ya me emocioné. X cuadrada más b por x más c elevado a la n potencia. Es un factor cuadrático elevado a la n potencia. Se está repitiendo, se está multiplicando n veces, con n siendo entero y mayor o igual que 1, podemos decirlo así. Arriba, en el numerador de esta fracción, tenemos una función de x y nos quedarían las fracciones parciales como a sub 1 por x más b sub 1, apúntale, entre x cuadrada más b por x más c más otra fracción parcial, es decir, van a ser hasta n fracciones parciales, el valor del exponente que tengamos aquí. A sub 2 por x más b sub 2 entre x cuadrada más b por x más c elevado al cuadrado más, y así sucesivamente hasta llegar al valor del exponente. A sub n por x más b sub n entre x cuadrada más b por x más c elevada a la n potencia, ese polinomio de segundo grado. Y por supuesto hasta aquí vamos a ver los casos de las fracciones parciales. Si quieres, existiría un quinto caso, el e, pero obviamente sería la combinación de cualquiera de los casos anteriores, ¿sí? Combinación de los casos anteriores. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere el autor con esto? Pues a que pudiéramos tener una fracción que tenga un factor cuadrático y un factor lineal, o factores lineales repetidos y un factor lineal distinto, o un factor lineal y factores cuadráticos repetidos. Así puede ser, ¿no? Ok, después de anotar esto en tu cuaderno, que son las fracciones parciales, vamos a empezar a desarrollar o a aplicar este procedimiento para resolver las integrales que requieran fracciones parciales. Como por ejemplo, vamos a poner ahí instrucciones, resolver las siguientes integrales. Resolver las siguientes integrales. Como no llevo la cuenta, ya perdí la cuenta de cuántas integrales llevamos. Voy a comenzar con el ejercicio número 1
de este método de integración, las famosas integrales por el método de las fracciones parciales. El número 1 nos pide resolver una integral que es 3x menos 1. Aquí tenemos una fracción. 3x menos 1 entre x cuadrada menos x menos 6. X cuadrada menos x menos 6. Todo esto está multiplicado por diferencial de x. Ojo, pues aquí evidentemente no podemos aplicar otra fórmula. Tenemos que desarrollar esto en varias, o al menos en 2 fracciones parciales. Y usted dirá, ¿pero cómo? Si ni siquiera fracciones, no tenemos, digamos, multiplicaciones, no tenemos factores aquí en el denominador. Pero sí podemos factorizar el polinomio x cuadrada menos x menos 6. Antes de proseguir, también establecer que, por ejemplo, si quieres utilizar alguna de las fórmulas de integración, como por ejemplo du sobre u, la integral de du sobre u es igual al logaritmo natural, aquí no lo puedes desarrollar, ¿verdad? ¿Por qué? La derivada de x cuadrada menos x menos 6 no es compatible con 3x menos 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así que no nos queda de otra. Antes de proseguir con las fracciones parciales, chavos, pues vamos a factorizar. Vamos a factorizar. ¿Qué significa factorizar? ¿Alguien que sepa? A ver, escríbamelo en los comentarios. ¿Qué significa factorizar? Bueno, a ver si no te enseñaron nada más mecánicamente sin saber el significado de las cosas, ¿no? X cuadrada menos x menos 6. Hay varias formas de factorizarlo, ¿no? Una manera muy interesante, muy simpática, usted ya conoce, que para factorizar hay que buscar, en este caso, dos números que multiplicados sean menos 6 y sumados sean menos 1. Aquí lo tenemos, ¿no? X, por ejemplo, menos 3 y x más 2. ¿Por qué? Porque menos 3 por 2 es menos 6 y menos 3 más 2 es menos 1. Otra forma de factorizar, sobre todo si se tratase de números no enteros, que tuviéramos aquí fracciones, por ejemplo, números racionales, sería más difícil pensarlos en nuestra mente. Lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, hallar las raíces, los ceros de este polinomio con la famosísima chicharronera, ¿no? Es otra forma, si tú quieres verlo así, las raíces. Tú dirías, las dos raíces de este polinomio es el famosísimo menos b, en este caso menos menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a, que es 1, por c, que en este caso es menos 6, todo dividido por 2a. Y esto te va a dar las raíces, estos números, pero con signo cambiado. Ya sabes que al factorizar se los cambia de signo, porque como estamos encontrando los ceros, estamos diciendo que la multiplicación, estamos encontrando, mejor dicho, los valores de x, para los cuales, sustituidos aquí en este polinomio de segundo grado, es igual a 0. O en la multiplicación de estos dos factores lineales es igual a 0, ¿sí? Aquí nada más terminando, pues tendríamos que esto sería 1 dividido, o como dicen en algunos otros países de habla hispana,
1 partido por 2 más menos la raíz cuadrada. Ya sabes que la raíz cuadrada siempre tiene dos resultados, por eso aquí los anotamos, uno positivo y otro negativo, también dividido entre 2, y tendrías 1 más 24, que sería 25, ¿no? Por lo tanto, digamos que x1, tomamos el signo positivo aquí, la raíz cuadrada de 5, perdón, dije el resultado. ¡Caray, caray! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal! La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, x1 sería un medio más 5 medios, que serían 6 medios. Y el resultado es 3. Es decir, este mismo 3 que tenemos aquí, pero como ya te dije, para factorizar, cambiamos de signo. Y la otra raíz, en este caso, vamos a ponerle que x2 es igual a este 1 medio menos 5 medios. Entonces quedaría menos 4 medios, que es menos 2. Bueno, si quieres lo pongo primero como fracción. Menos 4 medios. Y esto es menos 2. Si te das cuenta, puedes factorizar utilizando también cuando se trate de polinomios de segundo grado. Puedes factorizar encontrando las raíces y ya nada más cambias los signos y los pones en forma de multiplicación como está aquí. No pasa nada. Al final de cuentas, antes de resolver esta integral, tenemos que encontrar las fracciones parciales. Nosotros ya sabemos que, vamos primero con la fracción, 3x menos 1 entre x cuadrada menos x menos 6 es lo mismo que entre x menos 3 que multiplica a x más 2. Ya lo factorizamos. Y según la regla, o mejor dicho, según la teoría de las fracciones parciales, que nosotros hemos, pues, tomado como verdad, que no hemos demostrado todavía, pero que no podemos ocupar tanto tiempo en demostraciones, veremos, si buscamos, que estamos en factores lineales distintos. Aquí está, estamos en el caso 1. Factores lineales distintos. Estos son factores lineales distintos porque x menos 3 está multiplicando a x más 2. Son distintos. Por lo tanto, aquí tendríamos dos fracciones parciales. Una constante sobre x menos 3 más otra constante sobre x más 2. Y ahora que, ojo aquí jóvenes, porque voy a cambiar. Yo aquí puse las fracciones parciales como una constante sobre x más a sub 1 más otra constante, pero fíjate cómo las constantes las puse con la misma letra A. Esto con la intención de generalizar el problema o generalizar el caso. Pero bueno, para evitar confusiones, a la primera constante que le llamé A1, a la segunda constante que le llamé A2 y así sucesivamente, yo voy a utilizar letras mayúsculas consecutivas del alfabeto, empezando con la A. Aquí en lugar de ser A1 puse A y aquí en lugar de ser A2 puse B para evitar confusiones en las operaciones, ¿verdad? Ahora el problema se trata de determinar cuánto es A y cuánto es B. Ojo con este procedimiento, pon mucha atención. Vamos a utilizar un método interesante. Vamos a, como dirían los matemáticos, ¿no? Vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por x menos 3 por x más 2, que es el
digamos el inverso de la división, ¿no? La multiplicación. O como dirían los profesores de la universidad, ¿no? Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Hay que disfrutar la vida. 3x menos 1 al multiplicarse por x menos 3 por x más 2 se va a x más menos 3 por x más 2, y de este lado te va a quedar a entre x menos 3 más b entre x más 2 que multiplica a x menos 3 por x más 2. Ahí está. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Entonces, por la propiedad distributiva de la multiplicación, pues estos factores van a multiplicar a cada una de las fracciones. ¿Estamos? Estos factores de aquí, x menos 3 y x más 2, van a multiplicar a cada una de las fracciones porque aquí hay una suma. Recuerda las reglas básicas de multiplicación de polinomios en álgebra. Quiere decir que 3x menos 1 es igual, cuando multipliquemos por la primera fracción, se va a eliminar x menos 3 o se va a cancelar, como dicen muchas personas, x menos 3 con x menos 3 y te va a quedar a por x más 2. Ojo con esto porque en los siguientes ejercicios voy a simplificar, voy a multiplicar directo. Y en la segunda fracción se va a cancelar x más 2 con x más 2 y te va a quedar x menos 3 que multiplica a b. Y como esto es una balanza, esto es una igualdad, pues tenemos que igualar cada término de la ecuación. ¿De qué manera? Fíjate cómo le vamos a hacer. 3x menos 1 es igual a por x más 2a, estoy multiplicando, más b por x menos 3b, continúo multiplicando y voy a factorizar los términos que tienen x y los términos que son las constantes, los que no están multiplicados por x. Es decir, 3x menos 1 va a ser igual a x que multiplica a más b más 2a menos 3b. Y usted dirá, ¿de dónde salió este último renglón? Bien sencillo, ¿qué te dije? Voy a multiplicar, o mejor dicho, voy a factorizar los términos, o voy a juntar los términos que tienen x. Mira, aquí está. Estos dos factoricé la x que multiplica a más b. Y estos dos que son las constantes, porque no están multiplicados por x, aquí por arriba para que no te confundas, pues me quedó 2a menos 3b. Y luego voy a comparar, porque esto es una igualdad, jóvenes. 3x menos 1 tiene que ser igual a esta ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que 3x menos 1 tiene que ser igual a 3x menos 1. Si no, no se cumpliría esta igualdad. Si se comprende, ¿no? 3x menos 1 debe ser igual a 3x menos 1. Esto quiere decir que de aquí vamos a generar unas ecuaciones para resolver. Ecuaciones. Número 1. Aquí nada más van a ser dos ecuaciones porque de este lado tenemos un factor o un polinomio de primer grado, ¿no? Son términos lineales. Puedo llamarle así, ¿me lo permites? Primera ecuación. Obviamente a más b tiene que ser 3. ¿Por qué?
Porque aquí tienes 3x. 3x menos 1. De este lado, del lado derecho, también debes de tener 3x menos 1. Y para que eso se cumpla, a más b tiene que ser 3 para que multiplicado por x sea 3x. Y de este lado, 2a menos 3b tiene que ser menos 1. Menos 1. Para que te quede 3x menos 1. Entonces, 2a menos 3b tiene que ser menos 1. Y hay que resolver este par de ecuaciones por el método que tú quieras. Sustitución, igualación, eliminación. Si lo haces por eliminación, por ejemplo, que es un tema que ya viste. Si lo haces por eliminación, pues hay que sumar estas dos ecuaciones. Nuestras incógnitas siguen siendo o son a y b. Hay que sumarlas. Podemos multiplicar. Para eliminar, por ejemplo, a, podemos multiplicar por menos 1 toda esta ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la igualdad, y te quedaría... Perdón. Ahí no. Mejor dicho, la ecuación de arriba, ¿verdad? Así es, tienes toda la razón. Si multiplico esta primera ecuación por, mejor dicho, por menos 2, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, mi intención es eliminar la a. Entonces, el par de ecuaciones que te quedaría sería menos 2a menos 2b igual a menos 6. Ojo, esto puede ser cualquier método, el que te venga mejor. Sustitución, igualación, de los que ya viste, de los que estás viendo tal vez en circuitos eléctricos. Más 2a a la segunda ecuación, no le hicimos nada, menos 3b igual a menos 1. Sumamos este par de ecuaciones, vamos a sumarlas. Esto se va, eso es un 0. Aquí te va a quedar menos 5b igual a menos 7. ¿Estamos? Menos 5b igual a menos 7. Por lo tanto, b, si todo lo... para que te quede b, todo lo vamos a dividir entre toda esta ecuación. Vamos a multiplicar, digamos, por menos 1/5, ¿verdad? O, como dicen en la vieja guardia, en la vieja escuela, este menos 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Yo prefiero que lo hagas como debería de ser, ¿no? B es igual, entonces, a 7/5. Positivo. Por este signo negativo, ¿no? 7/5. Y ahora sí, por sustitución puedes encontrar el valor de a. Ve tomando nota. Por sustitución puedes encontrar el valor de a. ¿Qué podemos hacer aquí, por ejemplo? Interesante. Si a esto le llamamos la ecuación 1, a este la ecuación 2, a este la ecuación 3, y esto pues sigue siendo la ecuación 2, no le hicimos cambio, ¿verdad? Si decimos sustituir b en la ecuación 1, por ejemplo, sustituir b en la ecuación 1, y la ecuación 1 es a más b más 7/5 igual a 3. Hay que encontrar el valor de a. Bueno, de ambos lados voy a restar 7/5. Para poder dejar el valor de a. Ojo, o como dicen los profesores de la vieja escuela, de la vieja guardia, penol. El que está sumando pasa restando, dicen, ¿no? A es igual a 3 enteros. De una vez lo convertimos a quintos. Son 15
15 quintos y multiplicamos el 3 por 5 quintos, menos 7 quintos. Hacemos esa operación con números racionales. 15 quintos menos 7 quintos. ¿Y qué te va a quedar? 8 quintos. Positivo, ¿verdad? Y ya podemos resolver la integral. ¡Ah, caray!, dirá. Apenas, pero ¿cómo es posible? Fíjate, aquí estaba la integral. Fracciones parciales. Era a entre x menos 3, ya sabemos cuánto es a, y b entre x más 2. Vamos a reescribirla. Era la integral original, la número 1. Esta integral que queremos resolver. Era integral, una fracción interesante, de 3x menos 1 entre, permíteme, no me quiero equivocar, entre x menos 3 por x más 2, x menos 3 por x más 2, x menos 3 por x más 2. Y esto dijimos que ya lo podemos resolver porque te va a quedar la integral de 8 quintos entre x menos 3 más 7 quintos entre x más 2 por diferencial de x. Y estas integrales se pueden dividir en dos integrales. Nada más quiero que quede claro. Sí, vamos bien. No quería intercambiar el orden que tenemos aquí. Pero bueno, esto es igual. Las constantes salen. 8 quintos. La integral de diferencial de x sobre x menos 3. Más las constantes salen. 7 quintos. Integral de diferencial de x entre x más 2 igual, las dos integrales son del mismo tipo, ¿no? Acuérdate la fórmula, aquí viene, fórmula, o consúltala ahí en tu cuaderno. La integral de du sobre u es igual al logaritmo natural de u más la constante. Ojo aquí, u pues es x menos 3, por lo tanto el diferencial de u es diferencial de x, está completo. Y en la otra integral lo mismo, es lo mismo, u es x más 2, por lo tanto el diferencial de u es diferencial de x, porque la derivada de x es 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, podemos resolverlo de una manera sencilla y elegante. 8 quintos del logaritmo natural de u, que es x menos 3, más 7 quintos del logaritmo natural de u, que en este caso u es x más 2, más la constante de integración de esta antiderivada. Y ahí tenemos el resultado. Interesante, ¿no? Qué interesante, la verdad. Me agrada mucho integrar. Lo hacemos de una forma esplendorosa. Así que, ¡ánimo!